Hay momentos en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Es como si estuviéramos detenidos frente a una curva estrecha en el camino, incapaces de ver lo que viene después. He estado allí muchas veces, esperando que algo dentro de mí se encendiera, esperando que la motivación llegara como un rayo para impulsarme. Pero la verdad es dura y, al mismo tiempo, liberadora. Nunca llega antes de la acción. La motivación no es la chispa que precede al fuego, sino el humo que aparece cuando ya has encendido la llama. Yo, Brian Tracy, suelo decir, la acción precede a la claridad. Solo lo entendí cuando me di cuenta de que permanecer en silencio, sin actuar, era como cultivar un jardín lleno de maleza esperando que floreciera. Hay una ilusión peligrosa escondida en el silencio. Creemos que el silencio, por sí solo, ya es disciplina, que basta con callarse para que el mundo nos recompense con claridad y enfoque. Yo mismo he confundido la quietud con progreso. Pero el silencio sin movimiento es solo estancamiento. Engaña, porque da una sensación de orden cuando, en realidad, no se construye nada. Napoleón Hill recordaba que el éxito nunca nace del momento perfecto, sino de la improvisación de la acción invisible. Y fue entonces cuando comprendí. Esperar la motivación para empezar es como esperar a que el mar se calme para aprender a nadar. Hay que sumergirse en el caos. Hay que ensuciarse las manos, aunque todavía no haya una dirección clara. Lo que nadie nos cuenta es que el cerebro adora engañarnos. Cuando imaginamos nuestros sueños, sentimos un alivio dulce, casi como si ya hubiéramos logrado algo. Es la dopamina infiltrándose en el cuerpo, ofreciendo placer antes de la conquista real. ¿Cuántas veces has sentido esa satisfacción al planear, pero nunca diste el primer paso? Yo también caí en esa trampa. Es cómodo, pero vacío. Por eso aprendí un ejercicio simple. Cada vez que me descubro fantaseando sobre el futuro, escribo una acción concreta que pueda hacer ahora. Y la hago. Sin anunciar. Sin esperar. Porque pensar alivia, pero actuar libera. Y quizá lo más difícil sea aceptar que no habrá orden externo antes del orden interno. La vida rara vez se organiza para que podamos empezar. Siempre existirán cuentas, distracciones, personas que exigen atención. Si esperara a que todo estuviera listo, nunca habría salido del lugar. Descubrí que la claridad no es una condición de partida, es una consecuencia del movimiento. Cada paso revela el siguiente. Cada acción, por pequeña que sea, es como encender una vela en la oscuridad. No ilumina todo el camino, pero muestra dónde poner el pie. Y así avanzamos, no esperando entender, sino atreviéndonos a caminar en lo invisible. Por eso, en este vídeo quiero mostrarte cómo callarte y volverte adicto a actuar en lo invisible, sin depender de la mirada de los demás, sin necesidad de anunciar cada paso. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios "actúo incluso sin motivación". Hacerlo llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora vamos a entender mejor cómo transformar el silencio en un territorio fértil para la acción invisible, para que finalmente construyas, en secreto, la vida que siempre has deseado. El mito del silencio sin movimiento. Muchas veces confundimos silencio con evolución. Permanecemos en silencio, creyendo que por no reaccionar estamos creciendo. Pero hay una diferencia profunda entre silencio fértil y silencio vacío. El silencio fértil es aquel en el que las manos trabajan discretamente, en el que los pensamientos se alinean con los gestos, en el que cada pequeña acción riega la semilla de la transformación. El silencio vacío es como un suelo abandonado. Por fuera parece tranquilo, pero por dentro nada se cultiva. Yo mismo me he escondido en ese tipo de silencio, creyendo que era disciplina, cuando en realidad era solo miedo disfrazado de calma. Aprendí que el silencio verdadero no es ausencia de movimiento, sino elección consciente de dónde poner la energía. Es selectivo, guarda fuerzas. La productividad es hacer menos cosas, pero las correctas. Esto cambió la forma en que vivo mis días. Descubrí que el silencio más poderoso no es el que cierra la boca, sino el que organiza el corazón y las manos en torno a un acto pequeño pero constante. Es como la raíz de un árbol. Nadie la ve, nadie la celebra, pero allí se fortalece la vida. Sin raíz, no hay fruto. Sin acción invisible, no hay futuro. Entonces comprendí. Si quiero que mi silencio sea fértil, debo llenarlo con pequeños gestos que nadie necesite aplaudir. Lavar los platos con presencia, escribir 3 líneas en un diario, dar un paso mínimo hacia un sueño que parecía lejano. Estas acciones parecen insignificantes, pero cuando se practican en silencio, crean una fuerza interna difícil de romper. Porque el verdadero crecimiento no está en mostrar, sino en sostener. Y cada vez que elijo actuar sin anunciarlo, el silencio deja de ser vacío y se convierte en un campo vivo, donde algo invisible comienza a florecer. Cuidado con la dopamina invisible. Existe una ilusión que engaña a la mente con la misma fuerza que una droga silenciosa. Cuando imaginas el futuro con detalle, cuando sueñas despierto con la vida que deseas, el cerebro libera dopamina como si ya lo hubieras logrado. Es un alivio falso, dulce y traicionero. He pasado horas soñando despierto, creando escenarios perfectos, y al final del día me sentía extraño, como si hubiera hecho mucho, pero sin haber logrado nada. La neurociencia lo explica.
La fantasía da al cuerpo la misma sensación de progreso que la acción real, pero sin generar transformación. Esta trampa atrapa a miles de personas en un ciclo invisible. Imaginar, sentir placer, relajarse, repetir. Es como si la mente fuera recompensada antes del esfuerzo, robando la energía necesaria para el movimiento real. La única forma de mantener el fuego encendido es actuar antes de sentir ganas. Esta frase siempre me atraviesa, porque comprendí que el sueño solo cobra vida cuando se encuentra con una acción correspondiente. Soñar sin actuar es como encender cerillas en medio de una tormenta. Brillan por segundos, pero nunca generan calor. Fue en ese punto que creé una práctica que cambió mi día a día. Cada vez que noto que estoy soñando demasiado, escribo de inmediato un gesto pequeño y concreto que puedo realizar. No importa si es un correo, una llamada, una línea escrita en silencio. Ese gesto rompe el ciclo de la dopamina invisible y devuelve los pies al suelo de la realidad. Y descubrí que cuanto más rápido transformo una fantasía en movimiento, más fuerte me vuelvo. Porque pensar puede aliviar, pero solo actuar libera. Y esa liberación silenciosa es la que crea raíces verdaderas. El error de esperar claridad externa. Durante mucho tiempo creí que solo podría actuar cuando la vida estuviera organizada. Me decía a mí mismo, cuando las cosas se calmen, empezaré. Cuando tenga más tiempo, lo haré. Pero ese día nunca llegaba. Siempre surgía una nueva preocupación, un detalle pendiente, un ruido externo que pedía atención. Fue doloroso darse cuenta de que la vida no se ordena antes del movimiento. El orden que buscamos no viene de fuera, nace de dentro. Es como esperar a que el mar deje de agitarse para aprender a nadar. Si no te sumerges entre las olas, nunca aprenderás a sostener tu cuerpo en el agua. La claridad no es un punto de partida, sino un resultado. La acción precede a la claridad, y esta verdad resonó en mí cuando comprendí que cada paso ilumina solo el siguiente, no todo el camino. Es como caminar en una noche oscura con una pequeña linterna. La luz no revela todo el camino, pero muestra lo suficiente para el siguiente paso. Así empecé a liberarme de la ilusión del control, aceptando que no necesito entenderlo todo para empezar, pero sí necesito empezar para entender. Percibir esto trajo un cambio profundo. Aprendí a actuar en medio del caos, sin esperar perfección. Pequeñas acciones, aunque inciertas, crean una energía distinta en el cuerpo, una vibración que organiza los pensamientos y da dirección al corazón. Descubrí que el movimiento genera enfoque, no al revés. Y esperar a que el entorno se alinee es entregar el propio poder a fuerzas que nunca estarán bajo nuestro control. La claridad nace del riesgo de actuar sin garantías. Y, en ese riesgo, algo dentro de nosotros despierta, como si la propia vida respondiera, ahora estás listo para ver un paso más. El secreto de la acción invisible. Con el tiempo, comprendí que las acciones más transformadoras no eran las que anunciaba, sino las que cultivaba en silencio. Existe una fuerza especial en construir sin testigos, en no depender de la mirada o del aplauso de nadie. Es como si, al actuar en lo invisible, me conectara con una energía más pura, libre de las distracciones de la validación externa. Brian Tracy decía que la autodisciplina es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando nadie está mirando. Esa frase se convirtió en un recordatorio para mí. El verdadero poder no está en el espectáculo, sino en la constancia discreta. Las raíces de un árbol nunca aparecen en la superficie, pero es en ellas donde reside el sostén de toda la vida. Así también es nuestro camino. Son los gestos ocultos, repetidos día tras día, los que crean la base de lo que un día será visible. Cuando comprendí esto, empecé a ver mis acciones silenciosas como raíces que estaba plantando en el suelo de mi propia historia. Nadie aplaudía, nadie lo notaba, pero dentro de mí sabía que estaba construyendo cimientos que sostendrían lo que vendría después. Este descubrimiento me trajo serenidad. Dejé de buscar aprobación inmediata y empecé a encontrar sentido en el acto en sí. Leer una página en silencio, escribir unas líneas sin mostrárselas a nadie, mantener un hábito sin contar la historia al mundo. Esos movimientos, antes pequeños, se volvieron grandiosos. Porque la vida no se construye con lo que mostramos, sino con lo que sostenemos por dentro. La acción invisible no es menos poderosa por no ser vista. Al contrario, es allí donde reside la verdadera fuerza. Al fin y al cabo, lo invisible es lo que moldea lo visible. El peso de las pequeñas elecciones. Hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. No son los grandes momentos los que definen el rumbo de nuestra vida, sino las pequeñas elecciones repetidas en el silencio de los días. Esa decisión aparentemente banal de levantarse más temprano, de no posponer, de hablar o callar, de insistir o desistir, se acumula como ladrillos invisibles que construyen el destino. Napoleón Hill decía que somos la suma de nuestros pensamientos y hábitos, y es precisamente en ese terreno discreto donde la vida se transforma. La mente tiende a creer que solo importan los grandes logros, pero la realidad es otra. Lo que moldea el carácter y crea resultados sólidos son los gestos simples, aquellos que parecen no cambiar nada en el momento, pero que llevan un efecto multiplicador. Como la gota que cae sobre la piedra, que no causa impacto inmediato, pero que con el tiempo abre un camino. Así también es la disciplina interior, imperceptible hoy, pero decisiva mañana. Comprender esto cambia todo. En cada instante, llevamos en nuestras manos una llave que puede abrir o cerrar posibilidades. Pequeñas elecciones, sostenidas por días, meses y años, se convierten en transformaciones enormes.
Y si hoy la vida aún no muestra los frutos que deseamos, quizás sea porque la raíz aún está siendo nutrida. El secreto es no despreciar lo que parece pequeño. Porque, al final, es justamente lo pequeño lo que sostiene lo grande. El silencio como poder oculto. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante. Noticias, opiniones, redes sociales, comparaciones sin fin. Parece que somos empujados a hablar más, mostrar más, demostrar más. Sin embargo, el verdadero poder no está en exponerse, sino en cultivar el silencio. Quien domina el silencio, domina a sí mismo. Es en ese espacio de quietud donde nace la claridad, la fuerza interior y la capacidad de ver más allá de lo obvio. El silencio no es ausencia, es presencia. Lleva un peso que las palabras no alcanzan. Es en el silencio donde la mente se organiza, donde los pensamientos encuentran dirección y las decisiones dejan de ser impulsos para convertirse en elecciones firmes. Grandes líderes, visionarios e incluso santos comprendieron que el silencio es una escuela. Una escuela que enseña a observar, discernir y actuar con precisión. Cuando alguien aprende a callar, despierta una energía invisible. Ya no necesita convencer a los demás con palabras, porque sus actos hablan por sí mismos. El silencio da profundidad a la acción. Elimina distracciones y despierta una fuerza que no depende de aplausos. Y, al final, es esa fuerza silenciosa la que abre puertas y genera un impacto real, aunque nadie esté mirando. La fuerza de actuar sin testigos. Existe una gran diferencia entre actuar para ser visto y actuar porque la acción en sí es necesaria. Muchos solo se mueven cuando alguien observa, como si el valor residiera en la aprobación externa. Pero el verdadero poder surge cuando hacemos lo que debe hacerse sin buscar aplausos. Esa es la raíz de la integridad. Actuar en la oscuridad con la misma intensidad que lo haríamos bajo los focos. Cuando la acción no depende de la mirada ajena, se vuelve pura. Es un movimiento guiado por convicción, no por vanidad. Cada esfuerzo silencioso acumula energía, y esa energía se transforma en resultados sólidos. Quien actúa sin testigos entrena su mente para no ser esclava de la validación. Aprende que la disciplina interna es más fuerte que cualquier reconocimiento externo. Con el tiempo, esta práctica crea una protección interior. Ya no importa si alguien lo nota o no, porque la recompensa está en la transformación que ocurre por dentro. Y es precisamente esa fuerza invisible la que, tarde o temprano, se vuelve imposible de ignorar. El mundo puede no ver el inicio, pero inevitablemente verá el fruto. El paradoja de la acción invisible. Hay una paradoja que pocos reconocen. Cuanto menos buscas reconocimiento, más poderosa se vuelve tu acción. Cuando hacemos algo para impresionar, la energía se disipa, fragmentándose en ansiedad y expectativas. Pero cuando actuamos en silencio, cada gesto se concentra, cada esfuerzo se acumula, y la fuerza generada se vuelve inevitable. Me di cuenta de esto cuando noté que mis mayores logros nacieron de momentos en los que nadie sabía lo que estaba haciendo. Es como la semilla enterrada en la tierra. No anuncia su crecimiento, no pide aplausos, no busca atención. Pero, lentamente, crea raíces profundas, absorbe nutrientes y se prepara para florecer en el momento adecuado. De igual manera, nuestras acciones invisibles acumulan poder, aunque parezcan pequeñas o irrelevantes para el mundo. Lo que importa no es la visibilidad, sino la consistencia silenciosa y firme de cada paso. Esta comprensión transformó mi relación con el esfuerzo y la paciencia. Me di cuenta de que no es el ruido lo que genera resultados, sino la constancia silenciosa, repetida cada día. La vida responde a la acción realizada con convicción, no a la que se hace para ser vista. Cuanto más silenciosa y comprometida es la práctica, más inevitable es el impacto. Y en esta paradoja aprendí a confiar en lo invisible, sabiendo que el fruto llegará en el momento justo, aunque nadie lo perciba mientras crece. La tríada del movimiento silencioso. Descubrí que actuar en lo invisible no es solo una elección, sino un proceso que puede estructurarse en 3 movimientos esenciales. Primero, silenciar el ruido externo e interno, creando espacio para la atención plena. Sin esa pausa, cualquier acción se diluye en distracciones y ansiedad. Segundo, concentrarse en una sola acción, permitiendo que la energía se enfoque y se multiplique. Fragmentar esfuerzos es perder fuerza. Dirigirlos es potenciar resultados. Tercero, repetir el gesto constantemente, hasta que se convierta en parte de quien somos, parte de nuestra identidad silenciosa. Cada elemento de esta tríada tiene un efecto profundo. El silencio genera claridad, la concentración genera poder, la repetición genera fuerza duradera. Brian Tracy habla de la importancia de hábitos consistentes, y aquí se manifiesta de manera casi espiritual. La constancia silenciosa moldea carácter, disciplina y resultados. Descubrí que la tríada no solo produce resultados externos, sino que también reconecta mente, cuerpo y emoción en sintonía con nuestros objetivos más profundos. Aplicando este ciclo, incluso las acciones pequeñas adquieren significado. La página escrita, el gesto realizado, la decisión tomada sin testigo comienzan a reverberar internamente. La tríada transforma lo invisible en un terreno fértil, donde la energía acumulada florece lentamente, pero con fuerza irreversible. Así, cada paso silencioso se convierte en un movimiento poderoso, preparando el terreno para logros que el mundo solo percibirá después de que ya estén consolidados. La transformación que nadie ve.
El efecto más profundo de actuar sin ser visto no está en las recompensas externas, sino la transformación silenciosa que ocurre dentro de nosotros. Cada acto invisible altera la percepción, fortalece la mente y reprograma la confianza interna. Me di cuenta de que el verdadero cambio no depende de aplausos, me gusta o reconocimiento, depende de la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, incluso cuando nadie lo nota. Es en ese alineamiento donde nace la fuerza real. A lo largo del tiempo, he notado que las pequeñas acciones realizadas en silencio acumulan un impacto invisible. La paciencia, la disciplina, el valor de enfrentar tareas simples cada día van moldeando una versión de nosotros mismos más íntegra y resiliente. Napoleón Hill decía que el carácter y la persistencia son las monedas invisibles del éxito, y es precisamente eso lo que se construye en el espacio secreto de las acciones no vistas. La transformación ocurre antes de volverse visible, como las raíces que sostienen un árbol antes de que aparezca cualquier fruto. Este cambio silencioso genera libertad. Libertad de no depender de la validación externa, de no compararse, de centrarse en lo que realmente importa. Cada gesto discreto, cada decisión tomada en secreto, fortalece la confianza y aumenta la energía vital. Al final, descubrí que el poder que transforma la vida no está en lo que mostramos, sino en lo que cultivamos internamente. Y es ese poder invisible el que, inevitablemente, transforma el mundo a nuestro alrededor, incluso antes de que alguien lo perciba. El cierre del viaje invisible. A lo largo de este recorrido silencioso, aprendí que la vida recompensa a quienes actúan sin esperar aplausos. Cada paso discreto, cada gesto no anunciado, construye una fuerza que no depende del exterior. Brian Tracy decía que la autodisciplina crea libertad, y yo sentí esa libertad crecer con cada acción silenciosa que realizaba. No se trataba de aparecer o ser reconocido, sino de fortalecer el interior, de alinear pensamiento, emoción y acción. Este viaje invisible revela verdades profundas. La constancia silenciosa transforma hábitos, la paciencia crea raíces, y la confianza interna moldea resultados que la mente racional no puede calcular. Napoleón Hill reforzaba que el éxito nace de decisiones persistentes, y aquí eso se traduce en pequeños actos repetidos sin testigos. Es en ese espacio secreto donde la vida se organiza, donde el potencial despierta y donde la transformación se vuelve inevitable. Ahora quiero que te conectes con esta práctica. Pregúntate, ¿qué área de tu vida necesita más tu silencio y tu acción discreta? Escribe en los comentarios "actúo aunque no tenga motivación". Este simple gesto de verbalizar tu compromiso crea un ancla mental poderosa. Sella el mensaje de este vídeo y fortalece tu decisión de cultivar fuerzas invisibles que, con el tiempo, transformarán todo a tu alrededor, incluso antes de que alguien lo note. Al mirar atrás, veo que cada momento de silencio y acción invisible fue una elección de coraje. No el coraje de enfrentar a otros, sino el coraje de enfrentarse a uno mismo, de persistir sin aplausos, de mantener la disciplina cuando nadie observa. Es en ese espacio interno donde ocurre la transformación, y es esa fuerza la que determina la calidad de nuestro futuro. Brian Tracy nos recuerda que la autodisciplina es el camino más corto hacia la libertad, y yo solo lo comprendí cuando empecé a valorar mis gestos discretos más que cualquier reconocimiento externo. El poder de actuar en silencio revela una verdad que el mundo rara vez celebra: lo visible es solo consecuencia de lo invisible. Todo gran logro comenzó como una semilla plantada en secreto, regada con esfuerzo, paciencia y constancia. Napoleón Hill decía que la persistencia crea resultados invisibles que inevitablemente se manifiestan. Y puedo afirmar que cada paso dado sin testigos fortaleció no solo mis habilidades, sino también mi confianza, mi claridad y mi resiliencia. Ahora es tu turno de conectarte con esta fuerza. Reflexiona, ¿en qué área de tu vida todavía dependes de la validación externa? ¿En qué gesto silencioso puedes invertir hoy para crear resultados reales mañana? Escribe en los comentarios "actúo aunque no tenga motivación". Este pequeño acto de compromiso verbaliza tu intención, crea un ancla interna y sella la transformación que comienza ahora, silenciosa, discreta y poderosa, lista para florecer cuando menos lo esperemos.